Hola alumnos de Scaliger y Petavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Muchas observaciones astronómicas antiguas teóricamente pudieron ser calculadas por los astrónomos tardomedievales, para luego ser inscritas como observaciones reales en crónicas supuestamente antiguas. No hay que olvidar que cuando se escribió la correcta historia scaligeriana, los cronólogos de los siglos XVI y XVII recurrían a los astrónomos, pidiéndoles realizar unos cálculos u otros. Si todavía no sabéis a qué me refiero con cronología scaligeriana, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Y si tampoco sabéis por qué pongo esa entonación, que equivale a entrecomillar, os aconsejo que veáis todos mis vídeos anteriores. La semana pasada os hablé acerca de la seria influencia de la astrología en la ciencia medieval y moderna hasta el siglo XVIII. Probablemente en las escuelas de astrología de los siglos XV al XVII se solucionaban los siguientes problemas científicos como ejercicios para dominar los métodos de la astronomía-astrología. Por ejemplo, se exigía calcular la posición de los planetas durante el ascenso al trono de Justiniano I, que, según los cronólogos medievales, vivió supuestamente en los siglos V y VI después de Cristo. O cuándo tuvieron lugar los eclipses lunares en época del Imperio Romano, ya atribuido por los cronólogos a unas fechas determinadas. O también, por ejemplo, en qué día tuvo lugar la Pascua en el año del Concilio de Nicea, cuya fecha ya había sido teóricamente calculada años antes. Todos estos cálculos astronómicos se realizaron con astucia y luego se inscribieron en las redacciones finales de las crónicas antiguas. Fue un trabajo colosal realizado en los siglos XVI al XVIII, y sería de gran ayuda si la cronología creada por los historiadores medievales fuese correcta, pero no es el caso. Y por eso los astrónomos medievales y modernos agravaron los errores de los historiadores. El resultado fue que las crónicas fueron dotadas de un erróneo esqueleto cronológico y astronómico, que al parecer era simplemente el resultado de unos cálculos presentados en las modificadas crónicas como auténticas observaciones astronómicas antiguas. Después, este material en parte erróneo y en parte falsificado se solidificó, se cubrió del polvo de la autoridad y así llegó hasta nosotros. Los historiadores y astrónomos contemporáneos leen las crónicas antiguas y con alegría encuentran en ellas información astronómica. Apoyándose en la astronomía actual, datan los eclipses y horóscopos que supuestamente se observaron antaño, pero que en realidad fueron teóricamente calculados en los siglos XVI al XVIII. Y descubren con satisfacción que los resultados obtenidos a veces coinciden con la cronología scaligeriana, y al mismo tiempo supuestamente corroboran esta cronología. El resultado es un círculo vicioso. Por supuesto, en ocasiones se descubren divergencias con la astronomía actual. Tales inconsistencias pudieron surgir porque el método de cálculo de fechas pasadas en los siglos XVI al XVIII era considerablemente peor que el actual. Al descubrir estas divergencias, los actuales historiadores de la astronomía de manera condescendiente corrigen al observador antiguo. Como resultado surge otra gran ilusión más de la veracidad de la cronología scaligeriana. Pero, ¿qué hacer con los resultados de los cálculos astronómicos actuales que divergen radicalmente de la cronología scaligeriana? En tales casos, los historiadores contemporáneos comienzan a divagar acerca de la ignorancia de los observadores antiguos. Los resultados del matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko y de su equipo, que conforma el proyecto científico denominado Nueva Cronología, muestran que solo se puede confiar en la cronología a partir del siglo XVII. La datación astronómica independiente y objetiva de los horóscopos descritos en las fuentes supuestamente antiguas y medievales los ubica en un intervalo temporal que abarca desde el siglo XI hasta el XVIII. Teniendo en cuenta esto, veamos qué observaciones astronómicas supuestamente antiguas pudieron ser el resultado de cálculos teóricos medievales y modernos. Así pues, tenemos el siguiente cuadro. Primero, los cronólogos de la escuela de Scaliger-Petavius crearon una cronología errónea de la historia antigua y medieval, alargando artificialmente hacia el pasado la historia real de los siglos XI al XVII. Después, en los siglos XVI al XVIII, comenzó una labor de cálculo para darle a dicho esquema un aspecto científico. Con este objetivo se realizaron también los cálculos astronómicos. Y si llamamos las cosas por su nombre, se trató de una deliberada falsificación de la historia.
Se crearon las teorías de los calendarios antiguos y comenzaron a restaurarse los antiguos sistemas calendáricos utilizados por las gentes antiguas. Se calcularon teóricamente los puntos de partida de los calendarios, se calcularon las fechas de la creación, del diluvio, etc. Los resultados de los cálculos se inscribieron descaradamente en las crónicas antiguas para establecer un orden cronológico. Pero en realidad solo se consolidaron los errores o fraudes directos de la escuela de Scaliger-Petavius. Los acontecimientos medievales auténticos adquirieron fechas incorrectas que los alejaron al pasado remoto. Y hoy en día los historiadores cogen esas fechas antiguas, teóricamente calculadas, y las consideran una prueba de la historia scaligeriana, sin sospechar que muchas observaciones calendáricas fueron calculadas por cronólogos de los siglos XVI-XVII, y se forma así otro círculo vicioso. Algunos horóscopos pudieron ser calculados de manera retroactiva, es decir, hacia el pasado. De manera general y tosca, en el tardomedievo ya podían calcular la posición de los planetas. Después de esto, las crónicas eran sometidas a una edición especial, cuando se inscribían en ellas frases al estilo de «En el siglo VIII ab urbe condita», es decir, desde la fundación de Roma, «En el día del asesinato de Julio César, los planetas estaban en tal sitio y en tal sitio». Con ello, la disposición de los planetas se calculaba precisamente para el siglo I a.C., puesto que los astrónomos de los siglos XVI y XVII ya sabían, confiando equivocadamente en Scaliger y Petavius, que Julio César vivió en el siglo I a.C. Los historiadores actuales se toman al pie de la letra tales observaciones astronómicas e intentan presentarlas como pruebas de que la cronología scaligeriana es correcta, y de nuevo tenemos otro círculo vicioso. De manera retroactiva pudieron ser calculados algunos eclipses lunares, puesto que se calculan de manera bastante sencilla, para los que entienden de la materia, evidentemente. Esto ya lo hacían con éxito en los siglos XVI y XVII, a diferencia de los eclipses solares, cuyo cálculo es mucho más complicado. Sin embargo, en los siglos XVII y XVIII, los astrónomos ya aprendieron a calcular de manera retroactiva los eclipses solares. Los eclipses lunares y solares calculados podían ser inscritos en las páginas de la errónea historia de Scaliger-Petavius como observaciones astronómicas entre comillas, aproximadamente así: el día de la muerte de tal emperador hubo un eclipse. Al mismo tiempo se actuaba, al parecer, de la siguiente manera. Tras calcular, digamos, que a principios del siglo II después de Cristo en tal año tuvo lugar un eclipse, el astrónomo cogía el, entre comillas, manual de Petavius y miraba en el gobierno de qué emperador caía el eclipse que ha calculado. Supongamos que según la cronología scaligeriana, en dicho año murió cierto gobernante. Entonces en la crónica que se estaba editando probablemente se inscribía una frase tal que así: cuando murió, la luna o el sol se oscureció. El astrofísico estadounidense Robert Russell Newton expone en su famoso libro titulado El crimen de Claudio Ptolomeo ejemplos de cálculos medievales declarados de manera retroactiva como observaciones antiguas. De manera retroactiva pudieron ser calculadas las apariciones de algunos cometas. Apoyándose en las fiables apariciones de cometas, fijadas en el tardomedievo, empezando por Tycho Brahe y Kepler, ya se aprendieron a calcular los periodos de sus órbitas, por ejemplo, del cometa Halley. Luego, retrotrayendo secuencialmente el periodo descubierto, obtenían las fechas supuestas de las apariciones de los cometas en el pasado. Después, cogían el erróneo manual de Petavius y miraban en el gobierno de qué emperador caían estos cometas calculados. E inscribían en las crónicas que estaban siendo editadas frases como: durante el gobierno de tal emperador en tal año hubo en el cielo un cometa brillante. Y hoy nos intentan convencer de que los antiguos astrónomos realmente observaron en el cielo las apariciones del cometa Halley en el pasado remoto. Es más, que estas observaciones supuestamente corroboran el manual de Scaliger-Petavius. El tema de las dataciones de los cometas es muy interesante y ya tendremos tiempo de hablar de ello, pero eso será mucho más adelante, espero que tengáis paciencia. En los siglos XIX-XX, en ocasiones incluso los astrónomos profesionales, pensando que tratan con un auténtico material de observación de la antigüedad, comenzaron a construir imprudentemente teorías, precisando, entre comillas, el movimiento del cometa Halley en base a estas falsas observaciones antiguas. Pero en tales reconstrucciones se distorsionó inevitablemente hasta la propia teoría matemática del movimiento del cometa, puesto que algunos valores de las ecuaciones del movimiento se tienen que coger de observaciones experimentales. Si las observaciones son erróneas o simplemente ficticias, entonces los valores de las constantes resultan no ser aquellos que deben ser en realidad.
Aquí se ve la gran cantidad de consecuencias serias para la historia de la ciencia que pueden tener tales cálculos cronológicos tardomedievales y modernos, presentados posteriormente de manera astuta como observaciones astronómicas auténticas. Las ideas expuestas son aplicables principalmente a las fuentes escritas. No era tan difícil coger una pluma e inscribir en una página de crónica una, entre comillas, observación antigua. Pero tales sospechas recaen en menor medida sobre los hallazgos arqueológicos o la arquitectura monumental, aunque aquí también es necesario tener extrema precaución. Pero en cualquier caso, si un horóscopo está representado como un gran bajorrelieve en el techo de un antiguo templo o en la tapa de un ataúd de una tumba antigua, entonces se puede suponer que tenemos ante nosotros el resultado de una auténtica observación astronómica medieval, y no un cálculo posterior basado ya en la cronología de Scaliger-Petavius. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos. Si os ha gustado y parecido interesante este vídeo, dadle like, suscribiros, comentad y compartid mi canal. Y si queréis que os lleguen los avisos de mis vídeos, dadle también a la campanita.